Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz de este miércoles 16 de abril de este 2025. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando y a la hora que lo estén haciendo. Mi agradecimiento por permitirme acompañarles todos los días con este espacio dedicado a los conservadores. Una alternativa, Conserva la Voz, a lo que nos presentan todos los días los principales medios de comunicación que están descaradamente inclinados hacia la izquierda. Les recuerdo que ustedes pueden ser parte de estos podcasts escribiéndome, dándome sugerencias en cuanto a temas o investigar también algunos. Lo hacen a través de mis redes sociales que me pueden conseguir buscando Freddy Silva TV. Freddy con doble D Y, Silva con V y TV. Esto está en la mayoría de las plataformas sociales como Freddy Silva TV. Solo en Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Usted me escribe y yo con mucho gusto le paso la información que en este espacio se lee o también investigación que usted nos sugiera. Esta jornada hay bastante de qué hablar en cuanto a la política doméstica de nuestro país. Creo que hay que comenzar con una buena noticia en cuanto al tema de los aranceles propuesto por el presidente Donald Trump. Él ya lo decía que hay varias naciones que están llamando o que están dispuestas a sentarse y negociar el tema de los aranceles. El último que ya ha confirmado es Japón, que dijo que está dispuesto a iniciar negociaciones arancelarias con Estados Unidos en Washington, convirtiéndose en uno de los primeros países en poner a prueba su voluntad de ceder en los amplios gravámenes. Trump dijo esta jornada, Japón viene hoy a negociar aranceles, el costo del apoyo militar y justicia comercial. Asistiré a la reunión junto con los secretarios del Tesoro y de Comercio. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo que sea beneficioso tanto para Japón como para los Estados Unidos. El presidente reiteró durante varios días y más aún durante la pasada semana que ha recibido al menos la oferta de 15 naciones para acuerdos comerciales a medida luego del anuncio del presidente de ponerle una pausa de 90 días a este tema de los aranceles. También recordemos que ha mencionado que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tiene previsto sumarse a estas conversaciones con el principal negociador comercial de Tokio, Ryosei Akazawa. Ha dicho que hay una gran ventaja de ser el primero en actuar, dada la cantidad de países que están intentando llegar a acuerdos. Claro, seguramente usted a través de la prensa progresista, estos mentirosos descarados, está escuchando que Trump anuncia de que hay gente que le llama o que hay presidentes que se quieren poner de acuerdo, pero nunca lo hacen, que solamente es una forma de salir al paso de este tema arancelario, que es una improvisación y tantas otras cosas que uno termina leyendo en esta prensa progresista. Lo cierto es que a partir de una llamada telefónica existe el interés. Sin embargo, por ejemplo, Japón es el primero que llega o la comitiva japonesa llega a los Estados Unidos, porque no se olviden que es reestructurar el sistema financiero, o por lo menos este intercambio comercial, el cual ha propuesto el presidente Donald Trump, que se lleguen a acuerdos beneficiosos, tanto para el que quiere exportar a los Estados Unidos, como para que Estados Unidos también exporte hacia esas naciones. Entonces, como se trata de hacer una reforma en lo que han venido haciendo por varias décadas,
no es tan fácil. Tendrán que sentarse también estas naciones, sus políticos, sus encargados de sus departamentos de comercio, y lo mismo será con la gente que provee los productos y que exporta los productos. O sea que hay toda una cadena de consultas que seguramente se hacen, y eso no se puede dar de un día para otro. Habrá que sentarse con el sector agropecuario, el ganadero, si es que en alguna nación querrán exportar carne o sus derivados. Entonces, hay mucho que se tiene que tocar de por medio. Entonces, el presidente Trump, entre lo que les propone es un periodo de gracia de 90 días. ¿90 días para qué? Para que elaboren estos programas, para que reajusten este intercambio comercial, para que vean también con su pueblo, porque al final es el pueblo el que termina haciendo la producción de productos que quieren exportar, cuál va a ser el intercambio, y seguramente pues para eso necesitan tiempo. Sin embargo, Japón dice que hay una ventaja en ser el primero y por ello están preparados y listos para hacer ofertas, y seguramente el presidente y su comitiva, todo su equipo de trabajo van a analizar estas propuestas y estarán dando información al respecto. Lo bueno, y creo que comenzar con buena noticia este podcast, es que ya ha comenzado la primera nación a sentarse a negociar este tema arancelario. Ojalá que sea beneficioso tanto para el país japonés, o sea, para Japón y los japoneses, lo mismo que para los Estados Unidos y su producción interna. Un dato que me parece también importante mencionar el día de hoy, que no es necesariamente grato, es el anuncio de que el secretario Pete Hegseth ha puesto al subjefe de Estado Mayor, Darin Selnik, en licencia administrativa. Esto vendría a través de una investigación que se está llevando a cabo de divulgación no autorizada de información militar confidencial que se habría filtrado. No necesariamente este informe dice que Selnik sea quien lo haya hecho, sin embargo, está de por medio una investigación en la cual vinculan su nombre. Selnik es un veterano de la Fuerza Aérea y ex asesor principal de Concerned Veterans for America. Lamentablemente, él fue escoltado fuera del Pentágono. Esto por lo menos se dio a conocer en lo que va de la tarde del día de ayer, martes. ¿Por qué digo lamentable? No tanto porque me dé pesar por Selnik siendo, o sea, puede que sea o no culpable, sino que lamentablemente este es el segundo caso, ya lo hemos mencionado la anterior semana, de otro que también Pete Hegseth ha puesto en licencia por la misma situación. No tengo claro que fuera por la misma investigación, sin embargo sí es por el mismo hecho de presunta filtración de información sensible. Ahora nos parece que lo que puede estar pasando, y voy a ponerme en el plan progresista, que dentro, claro, estamos viendo a veces conspiraciones por todo lado, o que existe una paranoia que se está creando, y tal vez por un lado puede estar pasando que también estos planes que son tan importantes en las reformas que está llevando adelante esta administración, y si se filtra algún dato, pues ya empieza a saber que por todo lado, lamentablemente, hay gente que está dispuesta a boicotear el trabajo de esta administración. Sin embargo, algo que no se puede dejar de lado es que ahora se está teniendo mucho más cuidado en el tema de cómo se maneja información sensible, al punto que si es parte del equipo y no está cumpliendo con lo que tiene que hacer, pues bueno, vámonos para afuera, o por lo menos te ponemos en una licencia administrativa y mientras tanto vemos qué es lo que ha pasado, si te has equivocado o no te has equivocado, cosa que en administraciones pasadas, me refiero a la del presidente Joe Biden, no importaba si cometían un montón de errores y estaban haciendo incluso divulgación de información, incluso hasta los premiaban con puestos que tienen mucho más grande el ingreso económico o que tienen mucho más poder jerárquico. Y eso para nosotros creo que en lo personal, ¿no? Eso me parece que da un muy mal mensaje. Lo bueno que podemos rescatar de esto es que están viendo a detalle, porque no nos olvidemos, apenas estamos en los primeros 100 días de esta administración y que todavía no ha llegado. Sin embargo, le están prestando mucha atención a lo que está ocurriendo dentro de las agencias federales, y eso debería ser muy importante porque la transparencia y la continuidad en esta investigación tiene que ser algo que diferencie a esta administración de las demás. Vamos a ir
dando información en lo que respecta a lo que vaya saliendo de estos datos de posible filtración de documentos. Les decía que habíamos mencionado a Dan Caldwell, que también podría ser parte de esta investigación, o si no es de esta misma investigación, es por lo menos bajo los mismos hechos. Ojalá que quienes están dentro de las agencias federales entiendan que es un momento clave, crucial para los Estados Unidos, el realmente encaminarnos en el buen camino de la transparencia, de la honestidad, sobre todo con el pueblo estadounidense, porque no se olviden, a todos los empleados federales son nuestros empleados. Ellos reciben sus ingresos, además de muchos beneficios, a costa de nuestros impuestos, y por ello no solamente es un servicio que tienen que brindar de la forma más honesta, leal con el pueblo estadounidense, sino también con el país. En otra información que en lo personal me llena de sobremanera, es una demanda que acaba de presentar el Departamento de Justicia en contra de un personaje que el adjetivo de indeseable creo que le queda muy corto, pero todavía se puede ajustar. Se trata de nada más y nada menos que la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James. Sí, usted seguramente cuando ya escucha este nombre lo asociará con la cacería de brujas que hizo este personaje progresista, un activista en realidad demócrata de la más ultraizquierda que ha parido este país. Pues resulta que ahora esta mujer va a enfrentar lo que ha venido haciendo, lo que se ha venido además utilizando el aparato judicial o utilizar las herramientas del Estado para perseguir a una persona. En este caso, pues no es una persecución per se. Lo que se va a hacer simplemente es someter a esta funcionaria, Letitia James, otra vez la que inició una cacería de brujas contra el presidente Donald Trump. Pues resulta que esta mujer no tiene las manos muy limpias, que digamos. El Departamento de Justicia ha presentado una demanda por fraude hipotecario. Bueno, le voy contando para que usted tenga una idea. La Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas, FHFA por sus siglas en inglés, ha acusado a Letitia James de falsificar registros citando una propiedad de 5 unidades en Nueva York que según ella tenía solo 4 unidades. Y esto hizo, falsificó, falseó, engañó, mintió para poder obtener un préstamo favorable. Resulta que el director de la FHFA, William Poult, dijo en una carta a la fiscal general, Pam Bondi, que Letitia James, parece haber falsificado registros para cumplir con ciertos requisitos de su préstamo y recibir condiciones de préstamos más favorables. Este tipo de gente que ya tiene tantos años viviendo del gobierno o viviendo de alguna oficina, ya sea federal, estatal o local, pues se conocen de sobra muchas de las leyes. Pero, claro, lo utilizan cuando se trata de hacer una cacería política, pues utilizan las peores artimañas para utilizar dichas herramientas en contra de un adversario político. En este caso, esta señora, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ahora se ha encontrado, o más bien está situada en una situación muy complicada. No quiere responderle ahora a los periodistas en Fort Greene, que es allá en Brooklyn, negándose a responder sobre el escándalo del fraude o del presunto fraude hipotecario. No se olviden que Letitia James, ella siempre decía que nadie está por encima de la ley, pero resulta que no solamente es una declaración fraudulenta en cuanto a la cantidad de pisos o de departamentos en su declaración. Hay un dato que es mucho más macabro, que creo que también es importante mencionarlo, y es que Letitia James suele o ha solido presentar estas declaraciones, otra vez presuntamente fraudulentas, firmando con su padre, pero como si fuera un matrimonio. O sea que este tipo de gente no le interesa decirle al público a través de declaraciones juradas, por documentos son declaraciones juradas,
donde hacen ver que son un matrimonio, claro, para beneficiarse en cuanto a ciertas normativas, pero imagínense lo perverso que es poner que eres esposa de tu padre para solamente sacar un beneficio económico. Pero vamos a entrar más en detalle, ¿no? En cuanto de estas propiedades y lo que se le acusa a esta fiscal. Dice, las propiedades en 4 unidades o menos califican para tasas de interés residenciables más favorables, mientras que aquellos con 5 o más clasifican como propiedades comerciales, a menudo sujetas a tasas de interés o de impuestos más altas. Avanzando rápidamente hasta el 2011, según esta investigación, con su hipoteca de tasa ajustable del 2005, probablemente aumentando hacia el 10,2%, James buscó alivio del HAMP, que es una iniciativa federal bajo el programa de alivio de activos en problemas diseñada para ayudar a los propietarios en riesgo de ejecución bancaria. Sin embargo, este HAMP tenía requisitos de elegibilidad estrictos. Según el manual oficial del programa Making Home Affordable, la elegibilidad se limita a viviendas ocupadas por sus propietarios con un máximo de 4 unidades. El razonamiento era claro. El programa tenía como objetivo ayudar a los propietarios habituales de viviendas y no a los propietarios de negocios de alquiler de apartamentos multifamiliares. En su solicitud de HAMP, Letitia James numeró el tipo de propiedad como solo de vivienda 4 familias. Sin embargo, los datos que han logrado encontrar en esta investigación confirman que el certificado de ocupación de 2001, el edificio fue designado oficialmente como un edificio de apartamentos para 5 familias, lo que la hace inelegible para este programa. Letitia James, además, el 20 de marzo del 2025, firma préstamos hipotecarios como esposa de su padre. Más recientemente, revelaciones que hacen de una investigación demostraron que la fiscal general de Nueva York obtuvo un préstamo HAMP o HAMP del gobierno federal en 2011 para refinanciar su edificio de apartamentos basándose en información falsa sobre la unidad y en un reclamo de dificultades altamente cuestionable. En los documentos de su préstamo, James afirmó que su edificio de apartamentos multifamiliares en Lafayette Avenue en Brooklyn tenía solo 4 unidades, aunque el certificado de ocupación oficial indica 5 apartamentos. Ahora, yo me imagino que en este momento usted estará pensando, pero seguramente, y claro, dando el beneficio de la duda, seguramente esta pobre mujer lo que quiere es ayudar a su familia y por eso tiene esos apartamentos destinados para ellos. Mentira. Este tipo de gente lo que hace es ver la forma de cómo va a lucrar y aprovechar tanto de su posición política como de su conocimiento en cuanto al manejo en el Estado para sacar provecho y en este caso económico. Sigamos con este informe. Dice, esto puede parecer un detalle menor, pero la falsa declaración de James la ayudó a obtener un préstamo HAMP del 2.7% con respaldo gubernamental, no disponible para propietarios con más de 4 apartamentos en un edificio determinado. James también alegó dificultades económicas para calificar para el préstamo, a pesar de tener ingresos superiores a los $126,000 con 390, más bien $126,000 con 390 solo en el 2011. Parece existir realmente un patrón de posible fraude hipotecario en relación con James y han surgido nuevas preguntas sobre una vivienda que Letitia James compró con su padre, Robert James. Sigamos con esta investigación. Dice, en la primavera de 1983, James tenía 24 años y vivía en Brooklyn con sus padres. Se había graduado del Lehman College de la CUNY en Nueva York en 1981, no comenzaría sus estudios de Derecho en la Universidad de Howard en Washington
hasta el otoño de 1984. Según los registros del Departamento de Finanzas de la ciudad de Nueva York, el 20 de mayo del 83, Letitia James y su padre Robert James obtuvieron un préstamo inmobiliario de Cadillac Founding Limited por $30,300 como marido y mujer. Para que conste, la madre de Letitia James es Nellie James, y aquí hay un documento que presentan precisamente de ese matrimonio. La designación de marido y mujer está clara y en letras mayúsculas en la parte superior de la primera página del documento de préstamo y en la página de la firma que dice Robert James y Letitia James, su esposa. Este préstamo se utilizó para comprar una pequeña casa de 2 pisos de 888 pies cuadrados. Y no se olviden que estamos hablando de Nueva York, una de las urbes densamente pobladas y donde una habitación solo para la renta son precios realmente exorbitantes, ya ni hablar de una casa, una propiedad. Pero otra vez, mientras estos indeseables son actores políticos, tienen un cargo público, lo que ven no es cómo servir a la gente, que es para eso, por eso es que se les dice también servidores públicos, porque deben servir al público. Sin embargo, lo que hacen es servirse de su conocimiento para aprovecharse de lo que puede ofrecer el Estado y sus normativas para sacar algún tipo de beneficio económico. Ahora, con estos datos que estamos leyendo, creo que ya lo demás no necesariamente vamos a tener que leerlo. Sin embargo, nos parece importante que el pueblo estadounidense esté consciente de cuál es el accionar que tienen algunos de estos politiqueros. Y ojo, aquí puede ser igual de izquierda o de derecha. Pero miren cómo, después de todo, una persona como Letitia James, que comienza una cacería de brujas, esta activista progresista, alineada totalmente con el Partido Demócrata, comienza una cacería de brujas, yo diría coordinada, tanto como lo hizo Alvin Bragg y el resto de fiscales o igual jueces progresistas, inventándose un sinfín de causas o procesos para detener la campaña del presidente Donald Trump, que realmente fue un bochorno para el sistema judicial y que no ha parado hasta el momento. Pero como vemos, con informaciones como esta, gente así no tiene las manos limpias. Gente así ahora, pues afortunadamente tenemos otro departamento de justicia a la cabeza de Pam Bondi y ojalá que estas personas puedan llegar hasta el fondo de los hechos, no solo para investigar a esta activista progresista demócrata, sino también para ir por el resto de quienes utilizan la justicia, utilizan el sistema judicial a su favor, utilizan además herramientas que bien diseñadas están para el pueblo, que no es un empresario, que no es un político, que no se llena los bolsillos con dinero del erario nacional, no se llena los bolsillos a costa del trabajo, de los impuestos del pueblo estadounidense. No, estas leyes deben ser para ayudar a esas personas, no para que los politiqueros se aprovechen de ella. Y en esto vamos a ser siempre muy firmes, independientemente que sea demócrata o republicano, igual independiente. Aquí el tema es que no se debe permitir a estos funcionarios públicos que se aprovechen de su cargo y que se beneficien, ya sea en la compra de acciones, en la compra de propiedades o cualquier otro beneficio que ellos puedan disponer. Vamos a la primera pausa aquí en Conserva la Voz y ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de Conserva la Voz, este podcast conservador para los conservadores. Continuamos con nuestra agenda para esta jornada 16 de abril de este 2025 y hay un tema que me vuela la cabeza cuando lo leo. Al principio parecía una noticia que cuando uno lee a través de la prensa progresista casi no le toma mucha importancia o si llama la atención es más por una palabra
que utilizan, que no es apropiada, pero sin embargo es usada desde las oficinas de cumplimiento de la ley. Le digo por qué me vuela la cabeza, porque aquí he encontrado un patrón que se está repitiendo, sobre todo en estados que son demócratas. Pero me llama la atención que esto haya ocurrido en el estado de Texas, un estado fuertemente republicano, sin embargo, donde ya en la última década se ha visto que hay una infiltración por parte de muchos actores activistas de izquierda, sobre todo con este tema de la agenda de género, toda esta agenda globalista que se está implementando lamentablemente o disimuladamente también en los Estados Unidos. El titular que presenta, por ejemplo, WCVB que es una subsidiaria de ABC, dice: una pareja desaparecida de Fitchburg, Massachusetts, y sus 5 hijos fueron encontrados en Texas, esto según la policía. Mire cómo lo presentan, ¿no? El Departamento de Policía de Fitchburg anunció que una familia que había estado desaparecida durante días fue encontrada en Texas. Ruth Encarnación, de 30 años, e Isael Rivera, de 31, fueron localizados y puestos bajo custodia en Whitney, Texas, anunció así la policía. Mire cómo lo presentan también. Dice, ¿no? Sus 5 hijos: Alexander Rivera, de 10 años, Alejandro Rivera, de 9, Alonso Rivera, de 5, Abigail Rivera, de 4, Adonis Rivera, de 9 meses, fueron puestos bajo custodia de los servicios de protección infantil de Texas. Y miren lo que dice al final: y están a salvo. Ay, es que esto, cuando ya uno va leyendo y cuanto uno más se va enterando, más dolor de estómago le da. Porque lo presentan como que los niños estaban en peligro estando con sus padres. Sí, esta es la forma como la prensa progresista vende este tipo de información o presenta además ante la opinión pública para que tengan una idea equivocada de lo que realmente está pasando y lo que es un exceso y abuso de autoridad por parte de agencias o de oficinas públicas. En este caso, la que está a cargo de menores de edad. Pues yo me tomé el trabajo de ir averiguando este insólito hecho que, le digo, por más que trato de darle la vuelta por algún lado, no me cabe en la cabeza cómo toda esta agenda progresista está calando hondo en las leyes aquí en los Estados Unidos y cómo la sociedad ni siquiera se está dando cuenta. Le cuento la verdadera realidad para que usted tenga este análisis, pero sobre todo la actitud crítica que todos los días le pido en cuanto a lo que recibe por información, que no es más que desinformación de los principales medios de comunicación. Mire, Isael Rivera y Ruth Encarnación están siendo tratados como criminales después de huir de Massachusetts con sus 5 hijos, porque ellos lo que querían era protegerlos de los excesos del gobierno. ¿Le cuento cómo comenzó todo esto? Pues comenzó cuando la pareja fue ante su pediatra para que lo revisaran. Pediatra que después le voy a dar el nombre, quería obligar a vacunar a su hijo de 9 meses. La pareja, utilizando un recurso legal, que eso también es legal en el estado de Virginia, es legal en el estado de Massachusetts, es legal aquí en el estado de la Florida, alegando una exención religiosa, entonces tú puedes evitar, según tus creencias, evitar que vayan vacunando a tus hijos. Voy a hacer un pequeño paréntesis con el tema de las vacunas. No estamos diciendo que todas las vacunas sean malas, que todas las vacunas sean innecesarias. Lo que voy a hacer referencia es a la parte de la campaña que fue haciendo Robert Kennedy Jr., el doctor Robert Kennedy Jr., donde ahora se está hablando abiertamente de que el sistema de vacunación está directamente relacionada con el incremento o la epidemia de autismo en los niños de Estados Unidos, y están sumándose otros doctores de otras naciones para poner esto sobre la mesa. Algo que no se hablaba y que no se habla porque tenemos un secuestro abierto y descarado por parte de la industria médica y farmacéutica, que han establecido sus ganancias, pero han comprado a muchos de los políticos en los parlamentos estatales
para que esto sea obligatorio, incluso si no lo necesitan, incluso si ya no estamos viviendo en la misma situación del siglo pasado. Hoy todavía se aplican muchas de estas vacunas y que están siendo cuestionadas o directamente vinculadas con la epidemia de autismo y otras derivaciones o otras afecciones secundarias. Cierro paréntesis en cuanto a esto. Todavía no voy a entrar en detalle porque sí quiero tener a un experto, no solo un doctor. También quiero tener a personas que estén relacionadas en cuanto a este tema de las vacunas para ver hasta qué punto es cierto creer o no esta vinculación directa que hacen con el tema del autismo y otros efectos secundarios que tendrían algunas vacunas. Pero en cuanto al tema, el cual estaba hablando con ustedes, el niño de 9 meses, esta pareja no quiere que se las vacunen y argumentan una exención religiosa. En vez de respetar los derechos de los padres, el pediatra denunció al Departamento de Niños y Familias que no querían ponerles estas vacunas a los niños. Resulta que días después, el Estado comienza una investigación por negligencia. Esto rápidamente va escalando y la policía y el Departamento de Niños y Familias de Massachusetts supuestamente fueron hasta el hogar de esta familia, rodearon el apartamento, golpearon las puertas y dando vueltas alrededor del lugar, sintiéndose acorralados, los padres terminaron huyendo del lugar. Según el abogado de la familia, no tenían conocimiento de ninguna orden judicial por abuso o alguna orden de requisa o allanamiento. La familia no lo sabía. Ellos simplemente ven que hay algo que no es normal, hay algo que no está bien, porque tú eres un padre de familia que cuando ya hablas que hay 5 niños, seguramente no están pensando en conspiraciones, esta familia no está pensando en nada grave más que proteger a sus hijos. Y seguramente, como son tantas bocas que alimentar, esta familia o estos padres estarán viendo todos los días cómo consiguen tanto el techo para cubrir el pago de la hipoteca, si es que la tienen, o una renta, o igual estarán pensando en cómo van a cubrir los gastos de transporte, ya la comida, igual que la educación. Será una situación que a los padres los tiene ocupados los tiene ocupados todo el tiempo, no todo el día, como para estar pensando en ideas locas de creer que están en algo malo, que están haciendo algún tipo de violación a la ley o a la normativa, y por lo cual se haya enviado a tantos oficiales a rodear su casa, incluso la policía, como si se tratara de criminales. Sí, el hecho de negarte a ponerle una vacuna a tu hijo no puede criminalizarte. Y esto es lo que entiende la ley, y lamentablemente la ley, o quienes hacen ejercicio de la ley, hacen abuso de autoridad y además se aprovechan y escudan ante la ley para llevar adelante lo que les establecen a través del sistema de la Big Pharma o igual el sistema de la Big Med. O sea, toda esta industria de la medicina y esta industria farmacológica que lo único que buscan es tener constantemente clientela. Sí, a los pacientes los vuelven clientes de por vida. No digo que sean todos los medicamentos. Sin embargo, cuando hace una revisión exhaustiva de cómo desde el siglo pasado Rockefeller logra establecer un imperio de la industria farmacéutica y cómo termina incluso comprando a la industria médica, uno ve cómo lamentablemente Estados Unidos ha sido secuestrada por décadas, por más de un siglo diría yo, a partir de esta intromisión de este multimillonario John D. Rockefeller. Nos parece que ahora ya es momento de despertar. Y las familias tienen que hacer una lucha en la protección de sus hijos, de sus familias, porque si no, vamos a seguir siendo sometidos ante normativas que no necesariamente se han hecho pensando en el pueblo estadounidense, sino más bien en la protección de esta industria médica y farmacéutica. Voy a seguirle contando este tema. Ahora resulta que la familia fue encontrada allá en Texas, según lo que ha dicho la policía, y el padre ha sido encarcelado y le han impuesto una fianza de $200,000, mientras que la madre está enfrentando 5 acusaciones, 5 cargos, uno de secuestro de menor por parte de un familiar. O sea, la ley, en todo este abuso de poder, está acusando a la madre de haber secuestrado a sus 5 hijos. Esta es una tiranía médica y extralimitación del gobierno.
es antiamericanismo puro. ¿Por qué? El señor y la señora lo único que dijeron, no nos sentimos cómodos por ahora con que se vacunen a nuestros hijos, o en este caso a esta menor de 9 meses. Y quisiéramos que respetaran por lo menos lo que está amparado ante la Constitución, que es la libertad de expresión religiosa, y a través de esto que solicita y que es legal en el estado de Massachusetts, presentar una exención religiosa. Entonces, en base a esto, no vacunar a tus hijos. Porque además, ya si tú presentas esto, tú te estás haciendo responsable como padre de lo que vaya a pasar con tu hijo. ¿Sí? Entonces hay una responsabilidad que ya se descarga de la parte del Estado o de las agencias estatales o igual de las agencias federales. ¿Por qué? Porque el padre está dispuesto a asumir las consecuencias de no aceptar esta vacuna. Y eso tiene que tener el pueblo estadounidense como una libertad y un derecho que no lo podemos perder. Y en este caso, el simple hecho de decir no estoy de acuerdo con esto, también es un derecho que tiene el pueblo estadounidense y que está amparado además por la Constitución. Sí, es un derecho que no podemos perder. Imagínense tener que perder la patria potestad de tus hijos porque simplemente en tu mente o en lo que tú estás pensando no quieres que le pongan algún tipo de fármaco que no estás seguro, porque a la final lo que yo he mencionado en muchos otros programas, muchos de estos fármacos son simplemente el consumirlos, son actos de fe. Y usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver la fe con el tema de los fármacos? Es creer en algo que no conoces. Es creer simplemente en algo que, entre comillas, ha sido autorizado por una oficina que te está diciendo que está velando por tu salud. Sin embargo, nosotros a ciencia cierta, porque nosotros no somos médicos, no somos laboratoristas, no tenemos idea de qué cosa contiene ese fármaco, es un acto de fe. ¿Por qué? Porque sin ver, sin saber, estás creyendo que eso te va a hacer bien. Y créanme, esto pasa igual con el tema de cualquier otro producto que está regulado por agencias federales. Imagínese usted, y esto no quiero salirme mucho del tema, pero imagínese usted que algunos de los químicos que le ponen a estas gaseosas oscuras, a esta gaseosa negra, no voy a mencionar el nombre específico, resulta que estos químicos en algunos países como europeos sobre todo, le puedo decir Francia con propiedad, hay químicos que simplemente los prohíben. Pero aquí en los Estados Unidos, curiosamente, esos químicos sí están libres para ser usados y puestos en estas bebidas gaseosas oscuras. Ahora, también estamos viendo con hechos, con resultados, que desde el siglo pasado, o sea, desde los 1900, no el siglo XXI, el siglo XX, hemos visto cómo la salud estadounidense se ha ido deteriorando. Cuando uno ve imágenes hasta antes, o más bien entre medio de la guerra de Vietnam, ciudades como Nueva York, cosmopolita como Washington, D.C., igual que ciudades en California, en cualquier otro lugar de los Estados Unidos, la gente tenía un cuerpo más atlético. Y la gente no estaba sufriendo de una obesidad mórbica. Y ahora estamos teniendo un problema de obesidad infantil que realmente es muy preocupante. Pero nos preguntamos y nos estamos poniendo en reflexión, en asombro. Sin embargo, cuando estamos viendo la realidad, es que en los supermercados lo más que se vende no es comida. Son simplemente productos. Productos que generan algún tipo de adicción. Por ejemplo, esta gaseosa oscura. Esta gaseosa tiene tanto nivel de azúcar que la gente no sé si es que realmente sufre de amnesia colectiva o simplemente prefiere ignorar la realidad. Pero esta gaseosa oscura tiene entre 8 y 12 cucharillas de azúcar. Y el azúcar, para quien no lo sepa, es tan adictivo como la cocaína. Incluso se habla que es entre 8 y 10 veces tan adictiva como la cocaína. Por eso, toda esta gente, todos estos que se encargan de vender estos productos, saben lo que están haciendo,
saben que cada vez que estas personas están poniendo en los supermercados este tipo de productos, no es comida, no es alimento siquiera, lo están haciendo para que la gente que come o que consume estos productos lo va a volver a consumir y lo va a volver a consumir y lo va a volver a consumir. Lo mismo pasa con muchos de estos chips, estas pequeñas meriendas que igual ponen, son altamente adictivas. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que la gente, una vez que los pruebe, constantemente los siga probando, o por lo menos lo hagan una vez por día, o lo que su economía les pueda permitir, o lo que su cuerpo también pueda resistir. Sin embargo, muchos de quienes están a cargo de las oficinas federales saben que son dañinos para la salud pública. Sin embargo, ahí están autorizados y de libre acceso para que cualquiera pueda tener acceso y comprar estos productos. Entonces, cuando nos vienen a decir que estas agencias se están preocupando por la salud y el bienestar de la población estadounidense, pues hay que pensarlo dos veces. Por supuesto que sí, ahora mismo hay una campaña que está llevando adelante Robert F. Kennedy para poder generar confianza en el pueblo estadounidense. ¿Por qué? Porque su credibilidad está por los suelos. Todos los días usted va a ver a través de estos principales medios de comunicación un recall. ¿Qué es un recall? Es que lo están sacando del mercado, le están diciendo a la gente que no consuma, por X o Z razón. Significa que no se están tomando el tiempo de hacer una verificación y una revisión. Muchas de las empresas son las que se dan cuenta, parece que hay una infección o que hay una bacteria o hay salmonela, lo que quiera que se les haya podido escapar de un lote del producto que están vendiendo, y son ellos los que voluntariamente van y publican y dicen, no, tenemos que retirar del mercado. No porque la FDC o cualquier otra agencia regulatoria haya dicho, mira, estamos revisando, estamos preocupándonos y esto no es bueno para la salud, esto no está bien, entonces lo vamos a retirar. No. Imagínense con el tema del COVID, cuando se había presentado por parte de la industria farmacéutica estas falsamente llamadas vacunas. En 180 días lograron la aprobación de este producto, pero cuando se presenta una demanda a quien ha dado este permiso, esta autorización en la FDA, resulta que la FDA dice que va a entregar el informe completo en 50 años. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? De que una oficina pública que recibe la solicitud para la aprobación de un medicamento experimental como fueron las vacunas COVID-19, ellos lo hacen en un lapso de 180 días, sin embargo, para que demuestren y expliquen cómo es que han recibido y aprobado estas vacunas experimentales, resulta que lo van a entregar en 50 años. Es más, creo que me estoy equivocando, creo que son más de 50 años. Pero entonces existe esta asimetría, pero sobre todo esta falsa confianza que quieren darnos al pueblo estadounidense, cuando en la realidad lo que vemos es que estas mismas agencias no cuidan del bienestar y de la salud de las personas. Entonces hay un miedo bastante fundado por parte de la sociedad estadounidense al rechazo a ciertas vacunas. Entonces, si existe un temor y hay un derecho que te protege además, tanto como padre como individuo, porque también se supone que existen normas internacionales. Ahí está el Tratado de Helsinki o igual el de Nuremberg, que dice que ninguna persona puede ser sometida a algún tipo de medicamento o sustancia sin que tenga conocimiento pleno de lo que le están poniendo. En el caso de esas vacunas, las que menciono, pues cuando encontrábamos en esas cajas, o quienes tenían el acceso a las cajas donde vendían este producto, porque fueron de venta, entonces encontraba un papel enorme, pero un papel que estaba en blanco, que no tenía información, que no te decían además qué contenía ese fármaco, porque era un fármaco y además estaba de venta. Sin embargo, aún así lo aprobaron. Mucha gente tenía dudas y simplemente no se vacunó, porque también había un derecho internacional que los protegía, además de los derechos que también tenemos constitucionales en esta nación. Sin embargo, parece que para la industria médica y farmacéutica, y peor para sus peones, que son los que hacen cumplir estas medidas, que se logran elaborar con presión o con incentivos a través de los parlamentos, y otra vez me refiero a la industria médica y farmacéutica, que son los que terminan financiando, pues resulta que simplemente son aprobados y muchos de ellos pues ni siquiera sabemos qué cosa contiene. Entonces hay un temor que existe por parte de los padres, en este caso de esta familia, que dice que no, o sea, por favor, por el tema de una creencia religiosa, yo preferiría evitar esta vacuna para mi bebé de tan solo 9 meses. Pero no, aquí es donde interviene todo este aparato burocrático que se supone está
para cuidar a los niños, pero termina poniendo a la madre en una situación en donde la acusan de secuestrar a sus hijos y al padre lo encarcelan y le ponen una fianza de $200,000. Ahora, entonces, proteger a tu familia te puede llevar a la cárcel. Esto es realmente grave y nosotros tendríamos que estar con los ojos más abiertos que nunca, porque ahora, bajo esta administración, creo que todavía es posible levantar la voz y exigir que se hagan cambios en el autoritarismo y en este exceso de poder que tienen algunas agencias estatales, federales o locales. En este tema, déjeme decirle que se ha presentado ante la audiencia la madre, en este caso del DCF de familias de Pittsburgh. Ruth Encarnación, la madre de 5 niños, ha comparecido ante el Tribunal de Distrito el 7 de abril, enfrentando cargos por el delito menor de secuestro familiar, después de que ella y su pareja, como ya les dije, Isael Rivera, pues se fueran hasta Texas. La pareja, los padres que educan además a sus hijos en casa y están profundamente involucrados en la vida de sus hijos, pues ha huido, como les mencioné, hacia Massachusetts. Sin embargo, esta intimidación y acoso por parte del Departamento de Niños y Familias y la policía también, pues los ha llevado a esta situación. Este es otro dato que no quiero dejar pasar por alto. Resulta que también a raíz de toda esta agenda de género, esta agenda trans que se está llevando fuertemente en estados como Nueva York, igual estados de California y otros estados demócratas, está obligando a muchos padres de familia, ya sea porque tienen una religión como la cristiana, evangélica, católica o igual musulmana, está llevando a muchas familias a no llevar a sus hijos a las escuelas públicas, porque creen que existe un nivel muy alto de adoctrinamiento y que no es lo que quieren para sus hijos. Entonces existe en los Estados Unidos la oportunidad de hacer homeschooling, que es educar a tus hijos en casa y que no es como muchos lo han tratado de vender, que se levanta, por ejemplo, un día miércoles el papá y la mamá y dicen, bueno, a ver, ¿qué les puedo enseñar a mis hijos? Creo que hoy les puedo enseñar de cómo se barre en la casa o cómo se hace la cama, cómo se tiende la cama, cómo se lavan los platos. No. Esos son, claro, aspectos que nosotros tenemos que enseñarles sí o sí a nuestros hijos. Sin embargo, existe toda una currícula que está también en las agencias federales para que las familias que opten por educar a sus hijos en casa, pues tienen un glosario, el cual, ya sea matemáticas, lenguaje y otras materias, van siguiendo, porque esa es una ayuda que también se les da a los padres de familia para poder educar a sus hijos. Independientemente de ello, también hay ciertas ayudas en ciertos estados, económica, los cuales permiten que los niños puedan tener acceso también a los libros y tener acceso al conocimiento. Entonces existe esta situación ahora en los Estados Unidos, más aún, por ejemplo, en estados como el de Virginia. Usted recordará que muchas de estas juntas escolares se ha llenado de padres de familia molestos porque dentro de la currícula y además los libros para los niños desde los 5, 6, 7 años incluía pornografía infantil. Entonces, los padres molestos dijeron, pero los niños no están viniendo a aprender de sexo, sino de parte académica. No necesitamos que le vayan llenando la mente con basura ideológica que está alineada con toda esta agenda de género, esta agenda trans. Entonces, fue tan grave el problema que incluso el movimiento de los padres de familia logró una enorme victoria, no solo para hacer respetar sus derechos parentales, sino también lograron que un republicano se pueda sentar en la silla de la gobernatura. Entonces, la fortaleza y sobre todo la convicción de los padres de familia, tanto para aquellos que no están de acuerdo con esta agenda de género, esta agenda trans, sino también aquellos que ahora han decidido mejor hacer la educación en sus casas, existen alternativas. Sin embargo, en este caso, todo da a entender que hay tanto progresismo
en ese estado de Massachusetts, igual que en ciertos lugares de Texas, que se supone son estados, en este caso hablo del estado de Texas, es un estado abiertamente republicano, pero vemos cómo en estos lugares están poniéndole mucha presión para llevar adelante estas agendas de género y agendas trans. Y para aquel que tenga la oportunidad de decidir educar a sus hijos en casa, pues parece que también están en la mira. Y eso nos parece que es altamente peligroso, porque ahora también, como lo ha hecho la administración Biden, de calificar, por ejemplo, a estos padres de familia revoltosos que no quieren la educación de género en las escuelas para sus hijos, los ha calificado de terroristas domésticos. Sí, eso es lo que hizo la administración del presidente Joe Biden. Para aquel padre de familia que estaba yendo a protestar en las juntas escolares, se ha encarcelado bajo esta designación. Sí, esto ha pasado y mucha gente ni siquiera lo habla. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación se encargan de tergiversar. Así como estaban presentando esta noticia de que estaban poniendo a salvo a sus hijos de sus padres. No, esta es otra manipulación que también se tiene. Esta familia, fíjese, ahora le doy más datos sobre este caso. Dice: los cargos y sanciones, Encarnación enfrenta hasta 1 año de cárcel o una multa de $1,000 por niño, potencialmente 5 años y $5,000 en total, como una sanción. Ahora, retirada de la custodia, pueden quitarle la custodia de sus hijos. Según el Departamento de Cuidado de Familias, de Niños y Familias, obtuvo una orden de cuidado y protección, parte del Tribunal de Menores de Worcester, sellada por un magistrado, eliminando la custodia sin la debida notificación a Encarnación, según su abogado privado, Kevin Larson de Holden. Ahora, esta familia, imagínense que ya están perdiendo la patria potestad, la custodia de sus hijos. Por quererlos proteger, ahora les van a quitar los niños. Y esto me recuerda a otro caso, también en Texas. Por eso les digo que es tan preocupante cómo esta agenda progresista se está metiendo en los estados que son popularmente conocidos como republicanos. Se han metido tanto que no tienen temor de avanzar con este tipo de agenda. Y le decía, me hace recuerdo a un profesor en Texas que no estaba de acuerdo con que su hijo le decía que era una niña y no era un niño. Y la madre, otra progresista, pues estaba de acuerdo. Mientras tanto, el padre, a través de sus creencias y convicciones, decía: no, lo que mi hija o lo que mi hijo tiene es una confusión identitaria. Mi hijo lo que tiene es una disforia de género. Por favor, ayúdenme a tratarlo como tal. Sin embargo, la agenda progresista dijo: no, tú eres un negligente al padre, tú eres un negligente que no quieres ver feliz a tu hijo y por eso te lo vamos a quitar. Y comenzó una guerra brutal contra este padre, otra vez un profesor allá en Texas, que estuvo yendo año tras año para ver si tan solo no lo dejaban ni siquiera verlo, ya ni siquiera tenerlo en su casa 1, 2, 3 días, no lo dejaban ni siquiera ver a su hijo. Llevaron adelante y fueron años, no le estoy hablando que fue un mes, fueron 2 meses, no, llevaron años con estas políticas en contra de este señor. Le quitaron la custodia, además le prohibieron que lo pueda ver y lo obligaron a que tenga que estar tomando cursos de género para que aprenda cómo tiene que aceptar el capricho o la confusión de su hijo que se cree mujer. Estos son casos graves, estos son casos reales y estos son casos los cuales hay que ir hablándolos. Porque si no lo ponemos sobre la mesa y si no lo analizamos y si no tomamos acción sobre esto, créanme, tarde que temprano esta administración republicana del sentido común del presidente Trump va a terminar. No le queda más de 3 años y un poco más y va a terminar. Lo que quiere decir que si por ahora todos estos agentes progresistas, todos estos educadores progresistas, demócratas, estos alineados con la agenda de género, van a estar
más o menos en la sombra, o van a estar igual activos como lo están haciendo en este caso, para ir avanzando con la agenda. Ellos no se van a detener hasta lograr que el Estado sea quien tome la custodia de los padres, que los padres terminen siendo una especie simplemente de cuidadores, de proveedores de techo, de comida, de ropa y de alimentación, bueno, o sea, de lo que hace generalmente un padre de familia. ¿Para qué? Para que en las escuelas sea el Estado el que termine dando el adoctrinamiento para formar a ese ser humano. Un ser humano que, de acuerdo a la Agenda 2030, debe ser un ser humano que está siendo preparado para una ciudadanía universal. ¿Qué es una ciudadanía universal? Ser un ciudadano del mundo. No necesariamente ya apegado a las leyes, por ejemplo, constitucionales de una nación, sino a lo que dice ahora la doctrina progresista. Por eso, nuestro llamado a la reflexión en cuanto a esta situación, porque resulta que ahora proteger a tus hijos de algo que tú consideras puede ser dañino para su salud, representa una amenaza a la imposición de la agenda progresista y por ello hacen una persecución en contra de aquellos que están en desacuerdo con la narrativa. Les decía que hay un agente que yo considero es el más nefasto de todos y según la investigación, el pediatra es el doctor Behzad Goharfar. Voy a tratar de deletreárselo. El nombre es B de bueno o de burro también. B-E-H-Z-A-D. El apellido Goharfar, que es G-O-H-A-R-F-A-R. Lo puede encontrar igual en la cuenta, tiene una cuenta en X. Este es el personaje que en vez de entender la solicitud que hacen los padres en cuanto a no vacunar a este bebé de 9 meses y presentan además esta declaración jurada, porque es una declaración jurada esta solicitud en cuanto a tu creencia religiosa, una exención por creencia religiosa, este individuo es el que rechazó esa solicitud y el que más bien fue el que llamó a la policía o al Departamento de Niños y Familias y que provocó esta situación. Ahora, lamentablemente, esta familia está pasando por algo que yo imagino ninguna familia debería pasar. En algunos datos más dice aquí, después de que su pediatra amenazara con denunciarlos y presentara una demanda por negligencia en el artículo 51A por no vacunar a su bebé, pues la pareja huye, como lo hemos mencionado, citando la exención religiosa. La defensa legal dice que se declararon no culpables, argumentando que Encarnación actuó en el mejor interés de sus hijos, no se le notificó orden correctamente y no representa ningún riesgo de fuga, ya que permanecerá cerca de sus hijos. Ha solicitado tan solo que sea una fianza de $1,000 o la liberación bajo palabra. ¿Cuál es la posición del Estado? El fiscal Matthew Corey presionó para obtener una fianza de $10,000. Citando riesgo de fuga, el juez fijó una fianza de $7,500 en efectivo o $75,000 de garantía, lo que llevó a Larson a planificar una revisión de la fianza, o sea, de su abogado. Las cuestiones, dice, del procedimiento, Larson, el abogado, sostiene que la presentación 51A del Departamento de Niños y Familias carecía de fundamento, lo que provocó pánico y extralimitación. Los padres perdieron una audiencia de 72 horas por falta de notificación y ni ellos ni Larson han visto la orden judicial. Esto también es importante recalcarlo, ¿no? ¿Cuál fue la acción de la policía? La familia se ha sentido amenazada porque vinieron tantos policías a rodear su casa que los obligan a huir. Imagínese, huir con todos tus hijos a otro estado, sabiendo que donde estabas, el hogar siempre representa la seguridad, la protección. Sin embargo, en tu casa ya no estás seguro, ya no te sientes protegido cuando tienes la armamentización o el weaponizer de la justicia para amedrentarte o para obligarte a hacer algo que no quieres o que tus convicciones y tus creencias no lo permiten. Nuestro país está siendo duramente atacado por esta agenda progresista y no es de ahora,
No es de la época de Joe Biden, es de mucho antes incluso que de Obama, viene desde la infiltración por parte de Hillary Clinton, de la Open Society a través de George Soros, allá por los 90s, donde comienza este ataque brutal en contra de los Estados Unidos, porque saben estos socialistas o la internacional progresista sabe que a Estados Unidos no le pueden hacer frente con armas, entonces lo que hacen es destruirlo desde adentro. ¿Y cómo lo destruyes desde adentro? Lo haces atacando sus principios, sus valores fundamentales, sus creencias y apego a la fe. Mucho de esto se ha permitido por varias décadas, pero ya es hora de que nosotros vayamos plantándole cara, ya es hora que vayamos levantando la voz, ya es hora no solo de reflexionar, sino cuestionar también las actitudes y abuso de poder de algunas agencias, porque nuestro deber como jefes de familia es primero proteger a nuestra familia. Y para protegerlos también se han elaborado leyes que no deberían ser utilizados en contra de estas familias, sino más bien para beneficio y protección de estas familias estadounidenses. Ojalá que nosotros podamos hacer esta profunda reflexión y volver a lo que esta administración propone, hacer de los Estados Unidos grande otra vez. Y no solo en el tema económico, financiero, potencia igual de fabricaciones o lo demás. No, también tenemos que hacer lo que siempre fue Estados Unidos desde el principio de su fundación. Una nación que tiene muchos principios básicos sobre la ley. La gente dice que Estados Unidos fue exitosa porque más bien no ha contemplado ninguna religión en específico y lo que más bien hay una apertura a cualquier tipo de religión. Sí, eso es cierto. Sin embargo, los padres fundadores en su mayoría eran evangélicos que conocían muy bien de arriba para abajo las escrituras y que basaron muchas de las normativas para que estén enfocadas primero en cómo tenemos a Dios en nuestras vidas, cómo su palabra también puede guiar a las familias y a una nación próspera. Ojalá los Estados Unidos de Norteamérica retome ese camino por el bien de todos y cada uno de nosotros. Soy Freddy Silva, gracias por haberme permitido este espacio de Conserva la Voz. La promesa, reencontrarnos mañana con otro episodio para los conservadores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado y a la hora que lo hayan hecho. Consérvense muy bien el resto de la jornada y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la Voz.